les bendiga. Estamos contentos de estar en la casa del Señor en este día 15 ya. Wow. Se pasa rápido el tiempo. Pero aquí estamos por la gracia de Dios. Hoy día vamos a ver este capítulo 24 de Isaías, y la verdad es que es como si Él estuviera mirando el tiempo que vivimos hoy. Es un capítulo profético, una mirada hacia los tiempos finales tal vez. Pero yo quisiera que nosotros miráramos, por ejemplo, un poco hacia dónde vamos. Yo le puse lo que Dios pronto hará. Y no puedo dejar de pensar en cuando Dios crea al hombre. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. Señoree en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y ese sojuzgar significa administrar, es decir, tener un señorío pero sabio, prudente, de tal manera que el hombre pueda administrar correctamente lo que Dios puso en sus manos. Dice: y señoread los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí hoy os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y sobre todo árbol en que hay fruto y que da semilla, y os serán para comer. No puedo dejar de pensar, por ejemplo, en el tema de las especies en extinción. Cuando Dios habla de semillas, siempre habla de dejarle a las futuras generaciones. Dice: y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, que hay vida. Toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Pensemos en eso, lo que Dios le entrega a la especie humana, al género humano, para administrar, para sojuzgar, para preservarlo correctamente. Sin embargo, cuando miramos este capítulo 24 de Isaías, nos damos cuenta de que la realidad es totalmente distinta. Hoy día hay movimientos ecologistas que están tratando de crear conciencia. Por ejemplo, Green Space, ¿cierto? Greenpeace, y movimientos donde están resistiéndose al consumo de ciertos alimentos, porque hay un tema de cómo la alimentación ha ido variando. Hoy día vemos, por ejemplo, que en Chile hay un problema de obesidad que ha ido aumentando, no solamente en los adultos, sino también en los niños. Entonces es toda un cambio de mentalidad que yo no sé si estamos a tiempo de reparar el daño, de corregirlo. La alimentación, por ejemplo, los padres le dicen a los hijos: no comas esto porque te hace mal. Pero a veces el hijo lo come y lo sigue comiendo, y hay toda una actitud rebelde de seguir haciéndolo. Y en eso vemos que aparecen las consecuencias, ¿cierto? La obesidad o enfermedades asociadas producto de esa actitud desobediente.
La Biblia también nos habla de que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. La ley de la siembra y de la cosecha. Las causas y los efectos. Siempre hay una consecuencia de las decisiones que tomamos. Hay una acción y luego una reacción. Y hemos visto la acción del hombre en la naturaleza y vemos también la reacción de la naturaleza. Cambios climáticos, calentamiento global, contaminación, producto de la sobreexplotación de los recursos naturales. Y estamos viendo esto. Y esto parece ser que no tiene una solución inmediata. Tiene que haber un cambio de mentalidad, un cambio de cultura. La tierra es el único hábitat. El hombre, si destruye la tierra, no tiene a dónde ir. Y lamentablemente, las malas decisiones están en manos de pocos, pero personas poderosas o grupos poderosos, donde no quieren soltar toda la ganancia, la utilidad que han logrado obtener. Por lo tanto, vemos que gran parte de lo que estamos viendo, las consecuencias, son producto de una mala administración de los recursos, una sobreexplotación de los recursos naturales, consecuencias del estilo de vida alejado de Dios, lamentablemente. Yo miraba, tratando de pensar en todo esto de la causa y el efecto, porque estamos viendo las causas, ¿cierto?, en el pasado, y estamos cosechando los efectos. Y hay hábitats que están ya destruidos. Incendios, por ejemplo, en Australia, aquí en la Amazona. Todo eso habla de problemas graves. Por otro lado, vemos en España, por ejemplo, inundaciones. Personas que han muerto de estas lluvias, ¿cierto?, tan exageradas. En Japón también sufrieron esto. Vemos las consecuencias de lo que ocurrió hace pocos días en las Bahamas, donde no se sabe cuántas personas, cientos o miles, están desaparecidos y muertos. Entonces, vemos todo esto, la causa y el efecto. Nuestro comportamiento siempre tendrá una consecuencia. ¿Qué es lo que yo priorizo más? Cuando el hombre vive independiente de Dios, lamentablemente no piensa, no razona y no mide las consecuencias de sus malas decisiones. Y las malas decisiones le van a pasar en algún momento la cuenta. Eso va, y yo creo que ya está ocurriendo. Por lo tanto, este tema de hoy apunta a que nosotros también reflexionemos, porque en lo macro vemos estas malas decisiones y que han traído estas tristes consecuencias. Pero también tenemos que mirar en la parte personal, cómo yo he tomado las decisiones de mi propia vida, qué cosas estoy cosechando, estoy todavía sembrando para cosechar mañana, o ya sembré lo que tenía que sembrar, qué consecuencias me ha arrojado el estilo de vida que he tenido. El estilo de vida que yo he tenido ha ido de la mano con la palabra de Dios o en el temor de Dios. Ayer veíamos, por ejemplo, las leyes que Dios estableció como creador. La ley de la gravedad, ¿cierto?, que nadie la puede pasar por alto. Cualquier edificio, cualquier casa, lo que usted quiera hacer, tiene que respetar la ley de gravedad. El plomo y el nivel. La plomada y el nivel son la regla que todo constructor debe respetar. No importa qué tan creativo sea. Pero así como existen estas leyes en lo natural, también existen leyes en lo espiritual que tienen consecuencias. Si yo me echo al bolsillo y paso por alto las leyes espirituales de Dios, yo voy a sufrir consecuencias. Y de alguna manera este capítulo es una alerta para que nosotros tomemos conciencia de lo que estamos viviendo como humanidad, pero también es una alerta para que yo haga los ajustes en mi propia vida y no tenga que lamentar lo que el día de mañana voy a cosechar. Consecuencias en la naturaleza. Veamos Isaías, ya metiéndonos en materia. Dice: he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz.
Vemos las consecuencias en la naturaleza. Primero, sequía. Dice, vacía la tierra. Versículo 3 dice, la tierra será enteramente vaciada, completamente saqueada. Porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó. Otras versiones hablan de sequía, de desiertos que se han extendido. Ya decía yo que no todos han asimilado el tema del calentamiento global. Hay un cambio climático notorio, producto del desequilibrio, como decía, de la sobreexplotación y de la contaminación. Cosas que hemos estado viendo este último tiempo y que ha tenido un fuerte incremento. Esto no ha disminuido, ha aumentado. En cuanto a la sequía, eso. Inundaciones. Versículo 18 dice, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. No sé si podemos ver la nueva versión internacional, si estuviese por allí, no está por ahí. Es triste mirar las noticias, por ejemplo, de estos ciclones, de estos vendavales, tormentas, huracanes. Me preguntaba por qué, por ejemplo, se llama Dorian. ¿De dónde aparece ese nombre? Y la explicación es que estos ciclones o estos vendavales van apareciendo al principio de año y siempre tienen el nombre de la primera letra del alfabeto. Andrew, ¿se acuerda? Y así van cambiando, entonces ahora vamos en la letra D y se llama Dorian. Vemos las inundaciones en Japón, en China, Estados Unidos, España, y podríamos seguir sumando. En la India, hace poco, no sé cuántas personas desaparecidas por las inundaciones. También versículos 19 y 20, terremotos. 19 dice, será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra en gran manera. Será la tierra conmovida, temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza. Terremotos. Esto va muy de la mano con lo que anunció el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, que dice, versículo 7, dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes o enfermedades nuevas, hambres, terremotos en diferentes lugares. Eso es lo que anunció el Señor. De alguna manera lo estamos viendo. Y podríamos analizar el espectro del fenómeno de lo que está sufriendo la tierra. En Romanos capítulo 8 dice que la tierra está gimiendo con dolores de parto hasta que venga la manifestación de los hijos de Dios o la redención. Hermanos, y eso es lo que está pasando. Eso es lo que está ocurriendo. Consecuencias en la humanidad. Vemos primeramente el fenómeno de la migración. Hace esparcir a sus moradores, dice el versículo 1. Personas que no tienen oportunidades, personas que son perseguidas, o personas porque literalmente no tienen una oportunidad de trabajo, no hay en qué trabajar. Personas que por decisiones políticas o como se llame, sufren las consecuencias y la realidad es esa, que no tienen cómo sostener, cómo mantener su familia. Y se produce este fenómeno migratorio. Para nosotros era un tema ajeno hace muy pocos años atrás.
Pero sin embargo vemos que hay unas políticas, por ejemplo, del gobierno de los Estados Unidos de ya no permitir más inmigrantes. Porque la verdad, hermanos, el fenómeno de la migración es un fenómeno cultural, pero también es un fenómeno de adaptación, es un tema de limitaciones, porque hay un tema de idioma, por ejemplo, de lenguaje, y las personas buscan las oportunidades. Si usted tiene la oportunidad de ir a Europa, ahí está, pero mucha cantidad de migrantes africanos. Y son personas que están haciendo tal vez lo mismo que hacen muchos acá. Personas que no tienen un oficio, que no tienen una profesión, y son comerciantes ambulantes, donde a usted se le acercan y le ofrecen y le insisten y hasta casi le presionan. Yo no sé qué tan desesperada es la situación entre esos inmigrantes. Vimos un movimiento de una capitana joven de un barco italiano que tuvo muchos problemas con la justicia de su país porque no tuvo corazón para dejar estos de las naves, ¿cierto?, informales, precarias, que prácticamente estaban condenados a muerte si ella no tomaba la decisión de subirlos a su buque. Hermanos, y cosas como esa. Nosotros, yo creo que no estábamos preparados como país de Chile, pero este es un fenómeno que va a ser cada vez más fuerte. No habrá manera de controlarlo, y eso está ocurriendo. También está el otro fenómeno que tiene que ver con que esto le toca a todo tipo de personas. Y sucederá así como al pueblo, dice, también al sacerdote. Aquí hay más o menos 12 tipos de personas que serán tocadas. El pueblo, la plebe, ¿cierto? El vulgo, pero también la clase del clero, en todos los niveles. El siervo y el amo. Es decir, los que viven, ¿cierto?, en una condición de esclavitud, que aunque parezca increíble, todavía se sigue dando en estos tiempos en algunos lugares del mundo. Gente de esclavitud, y de alguna manera hay cierta esclavitud disfrazada, pero lo hay. Pero también esto tocará a los amos, los que tienen el poder, los que tienen el dinero, los que toman las decisiones. Dice, como a la criada, también a la ama. La criada, podríamos decir, la trabajadora doméstica, pero también la mujer que tiene el poder de la adquisición. El que compra y el que vende. ¿Cómo compramos? A veces nosotros buscamos lo más cómodo, o tratamos de eludir los impuestos, de comprar informalmente. Pero también dice, el que vende también será de alguna manera puesto en este trato que Dios va a tener con ellos. Al que presta como al que toma prestado. El que presta es el que tiene poder para invertir, pero también el que toma prestado y que se sobreendeuda. Hay preocupación en nuestras autoridades por el endeudamiento de los chilenos. Hay personas, que son millones, que están con deudas vencidas, que están en situación de morosidad. Porque cada uno, yo sé que cada uno no puede adquirir las cosas al contado, pero otra cosa es endeudarse y sobreendeudarse al punto de no poder pagar. Dice, como al que da al ogro, así como el que lo recibe. Eso es lo que está ocurriendo en estos tiempos. También Dios da las razones. Versículo 5 dice, la tierra se contaminó bajo sus moradores. La tierra se contaminó bajo sus moradores. Es decir, la tierra recibe el efecto de las decisiones que toman las personas. Y esa es una realidad. Porque dice, traspasaron sus leyes.
¿Qué significa esto? No cumplen, no respetan las leyes de Dios. Y a eso yo voy. Hermanos, yo sé que nosotros podemos cometer errores, pero es diferente cuando yo cometo el error y tomo conciencia del error que cometí y le pido perdón a Dios y enmiendo mi estilo de vida. No es lo mismo los que cometen errores, que no se dan cuenta que cometen errores y además defienden y pelean y crean leyes para justificar los errores que están cometiendo. Y eso está pasando. Y eso usted lo ve. La clase de justicia que existe. La insatisfacción que existe en la gente acerca de la justicia terrenal. Personas que no respetan sus leyes. Las leyes espirituales son tan importantes como la ley de gravedad. Si no las respetamos, debemos afrontar las consecuencias. El problema es que no nos damos cuenta. Lo segundo, con respecto a esto, dice, versículo 6, por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Dice, traspasaron las leyes, el versículo 5, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Es decir, no cumplieron o no cumplen lo que le prometen a Dios. ¿Cuántos de nosotros tal vez nos hemos sorprendido de que hemos hecho una promesa a Dios, pero sin embargo nos olvidamos, no la cumplimos, o la postergamos, o decimos, Señor, discúlpame, pero me había olvidado? ¿Cuántas formas de eludir lo que le prometemos a Dios? Y aquí Dios está diciéndonos eso. Las promesas que hacemos a Dios y no cumplimos también acarrean consecuencias. Hay un enemigo que está observando. Cuando mentimos, el padre de mentira está registrando eso. Dios nos ayude. Las promesas que le hacemos a Dios. Y por último, el versículo 6 dice, por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron consumidos. El pecado, la pecaminosidad generalizada, donde existe hoy día una mentalidad de relativismo. Todo es según como tú lo veas. Lo que otros dicen que es muy malo, para ti no es tan malo. Entonces, cada persona tiene su propia filosofía de vida, donde nadie tiene una posición radical o una posición firme, sino que todo es negociable, todo se puede transar, todo se puede acomodar. Y eso, lamentablemente, va en contra de los principios cristianos, porque el Señor dice que tú sí sea sí, que tú no sea no. O somos luz o somos tinieblas. O somos sal o no somos. En eso, una pecaminosidad generalizada, como consecuencia esto no solamente trae maldición a nosotros, sino que también a la tierra que Dios nos entregó para que nosotros la administráramos. ¿Cuáles son los efectos de todo esto? Versículo 7. Se perdió el vino. Se enfermó la vid. Gimieron todos los que eran alegres de corazón. Piensen eso. Imagínense para un 18, donde el supermercado tenga vacío todo la góndola, ¿cierto? El pasillo de los vinos. No hay vino. Wow, sería catastrófico, ¿cierto? Que en la fonda digan, no hay terremoto porque no hay vino. Piensen eso. Usted sabe que para que exista vino tiene que haber estacionalidad. Verano, otoño, primavera e invierno.
el vino se produce por la estacionalidad marcada. Por eso Chile produce buen vino, porque tiene verano, las 4 estaciones, bien marcaditas, porque eso garantiza una buena cosecha. Porque hay un invierno donde las raíces, ¿cierto?, se empapan y luego sube la savia y comienzan los brotes en la primavera, y luego cuando viene el verano fuerte le da toda la luminosidad del sol, y ese sol le aumenta el azúcar, endulza, ¿cierto?, los granos, la hace madurar, y el alcohol que se necesita para que sea vino tiene que venir de uvas maduras. Entonces, si el hombre sigue teniendo este serio problema de no asumir su responsabilidad en cómo está administrando la tierra, va a llegar el momento en que no hay vino, no habrá vino. Y como no va a haber vino, porque se enfermó la vid, así dice la palabra. Cesó, dice, se perdió el vino, se enfermó la vid. Y esto trajo el gemido de todos los que eran alegres de corazón. Porque aún la Biblia dice que el vino alegra el corazón. Hay otras maneras de alegrarlo, por supuesto. No estoy tratando de justificar que te busque la alegría en una copa de vino, porque la Biblia también dice que no te embriagues con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, llénate del Espíritu Santo, porque ahí, cuando te llenas del Espíritu Santo, tú tienes gozo. ¿Cierto? El fruto del Espíritu está pleno cuando estás lleno del Espíritu Santo. No necesitas beber vino. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. Es decir, comienza una situación de depresión, de tristeza generalizada. Dicen, no beberán vino con cantar. La sidra les será amarga a los que la bebieren. Piensen en esto. El vino y la sidra eran las bebidas que estaban en la mesa del pueblo de los judíos. Y nosotros sabemos que en la región de Valdivia se produce sidra, porque la sidra se hace de manzanas. Y la manzana es una fruta que se da mucho en las zonas heladas, frías, donde llueve, etc. Aún así, esto seguirá avanzando hasta que tampoco sea posible encontrar o conseguir la sidra. ¿Qué más dice? Versículo 10, quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado, no entra nadie. Hay ruina, desorden y abandono. Versículo 11 dice, hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. Se perdió esa cultura festiva de celebración, porque no habrá que celebrar. No hay motivo para alegrarse. Versículo 12, la puerta quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta. Algunos dicen que por el efecto migratorio la ciudad quedó desolada, pero también esto está hablando de ruina, abandono. Y el versículo 13 nos habla de caos y de soledad. Dice, porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivos sacudidos, como rebuscos después de la vendimia. Todas estas consecuencias en la humanidad. ¿Cómo podemos ver el futuro? Dice, versículo 17, terror, foso, red sobre ti, oh morador de la tierra. Acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere en medio del foso será preso en la red.
trampas y terror. No habrá en quien confiar. Miremos una vez más el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Yo creo que si Dios nos pone un tema como este, hermanos, es precisamente porque nos ama tanto, que es como una alerta a que nosotros no sigamos viviendo como si estuviésemos tan bien. Versículo 9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros os aborrecerán. Qué terrible. También la palabra nos habla. Versículo 21 dice: acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Aquí hay como dos tipos de seres, por decirlo de una manera. Castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Creo que lo he mencionado acerca de la realidad en el mundo natural y en el mundo espiritual. Dice la palabra de Dios: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de maldad en las regiones celestes. Es decir, la palabra de Dios nos advierte acerca del mundo espiritual. Hay distintos tipos de seres espirituales que están también cohabitando con nosotros. Y estos espíritus están influyendo en países, en ciudades, en regiones, en lugares. Es parte de. La psiquiatría se declara incompetente, por ejemplo, con el tema de la posesión demoníaca. Pero sin embargo, para nosotros no es tan raro liberar a una persona que tiene demonios. ¿Por qué? Porque esa persona sufre la posesión. Y nosotros tenemos que liberarle, así como el Señor liberó al gadareno, por ejemplo, o hay otros también que tenía un espíritu de sordomudo, también lo liberó. Para nosotros no es extraño, no es ajeno. Pero la palabra de Dios nos dice que el Señor castigará a ese ejército del mundo espiritual y también a los reyes de la tierra, a los que han tomado las malas decisiones, a los que han creado estas políticas egoístas para seguir enriqueciéndose a costa de sacrificar el hábitat que el Señor nos dio. Dios castigará a los que reinan en los cielos y a los que reinan en la tierra. Versículo 23 dice: la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. El reino de Dios. Ayer compartíamos con los jóvenes acerca de esta manifestación del reino. Cuando el Señor Jesucristo venga a reinar, y dice tendrá un reino por 1000 años antes de la eternidad. Y esta manifestación celestial ocurrirá. Cuando habla de esto dice que la luna y el sol se confundirán, se avergonzarán, significa que palidecerán por el resplandor de la presencia de Dios, gobernando, dirigiendo. Nadie podrá brillar más que Él. Y Él reine desde el lugar santo en Jerusalén, en Sión, y delante de sus ancianos. ¿Quiénes serán? Los antiguos patriarcas, los grandes profetas, los reyes de la antigüedad de su pueblo, los apóstoles, los primeros discípulos, los grandes hombres de Dios de la historia. No lo sabemos. La palabra de Dios nos habla de un remanente.
también. Versículo 14 dice: estos alzarán su voz, cantarán gozosos en la grandeza de Jehová, por la grandeza de Jehová, desde el mar darán voces. Glorificad por esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar sea nombrado Jehová, Dios de Israel. De lo postrero de la tierra, quisiera que sea desde Chile, ¿cierto? Gloria, oímos cánticos, gloria al justo. Aleluya. Hermanos, eso es lo que Dios quiere hacer. Es lo que Dios quiere manifestar. Que aún en el peor de los escenarios, Dios siempre tiene un remanente que ha soportado y que ha esperado, que ha confiado en que aunque veamos, como dice el profeta Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, y no haya vacas en los corrales, y no haya ovejas en la majada, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, dice: yo con todo me alegraré en Jehová, porque Él es el Dios de mi salvación y en sus alturas me hace andar. Si usted se fija, aquí hay un lamento terrible del profeta Isaías. Dice: mi desdicha. Yo dije: mi desdicha, ay de mí. Prevaricadores que han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. El escenario donde el profeta entrega esta profecía era un escenario muy triste, hermanos, y a veces la contingencia nos lleva a tener tal vez momentos donde nos asustamos o nos desesperamos o nos decaímos, pero Dios es poderoso para sostenernos, para animarnos, para alentarnos. Como conclusión, debemos aprender la lección. Todo lo que sembremos, esto también segaremos. Yo no sé qué ha estado sembrando usted, pero si se ha equivocado en su siembra, es tiempo de detener, de arrepentirse y de pedirle perdón a Dios. Yo no sé cómo va a ser su cosecha, porque el arrepentimiento no detiene lo que usted sembró. Pero creo con todo mi corazón que Dios le dará fuerza, porque aunque su cosecha sea mala, usted sentirá que Dios le da la fuerza para enfrentar eso. Debemos aprender a respetar las leyes divinas. Leyes, por ejemplo, si queremos mirar las leyes, los 10 mandamientos de la ley de Dios son una muy buena inspiración para que nos ayude a recapacitar en lo que hacemos, en cómo pensamos, en cómo vivimos. Debemos aprender a respetar los principios inalterables de su palabra. También debemos aprender a ser responsables con lo que le prometemos a Dios. Si te equivocaste y le prometiste mucho, pídele perdón a Dios y dile: Señor, yo quiero rebajar un poquito. Pero debemos tener cuidado cuando levantamos la mano, cuando decimos amén, cuando hacemos una promesa, que tu sí sea sí, que tu no sea no. Recordar lo que hemos prometido y cumplir. ¿Qué le hemos prometido a Dios? Yo no sé. Usted puede responder. ¿Cómo he estado conduciendo mi vida? Es un buen momento también para reflexionarlo. ¿Bajo mi estilo personal o he tratado de poner en práctica la palabra de Dios en mis motivaciones, en mis decisiones, en mis actitudes, en mis prioridades, en la administración de mis recursos, en mi tiempo, o en el concepto que yo tengo de ética? A veces decimos, esto no es ético, pero ¿qué realmente es ético? La ética que está alineada con los principios cristianos o con los principios de su palabra.
reconozco que crea o no crea, tendré que comparecer ante Dios. Muchos me dirán en aquel día, Señor, pero no. El Señor que les dirá, no te conozco. Revisamos ayer un poco los acontecimientos futuros con los jóvenes y nos dimos cuenta de lo relevante que es que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. ¿Qué tan seguro estoy de que mi nombre está ahí en ese registro? ¿Cuándo Dios me registra en el libro de la vida? Cuando yo me arrepiento de mis errores, de mis pecados, pongo mi fe en Jesucristo, que Él murió por mí, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado mío, ¿cierto? De los que creen en Él. Cuando yo lo declaro mi Señor y mi Salvador personal, se activa la gracia desde el cielo y pone el Señor el sello de su Espíritu en mi vida. Mi identidad comienza a cambiar y empiezo a experimentar cambios que jamás yo pensé tener, pero que sin embargo Dios es quien me da esta nueva identidad. Y eso garantiza que mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Vivimos en una sociedad donde el relativismo moral es la tónica. ¿Qué tan radical soy yo con respecto a esto? ¿Soy un radical o soy un relativista? Cuando nuestras convicciones las tomamos en serio y no las negociamos, comenzamos a alinearnos en esa palabra que dice el Señor, que tu sí sea sí, que tu no sea no. ¿Qué tan dispuesto estoy a reconocer mis errores? O más bien tiendo a buscar justificaciones por lo que hago. Cuando derivamos a otros la responsabilidad de las decisiones que nosotros tomamos, lamentablemente, hermanos, eso no funciona. Cuando somos honestos y le decimos, Señor, yo me equivoqué, yo cometí el error, yo pequé, yo te ofendí, yo hice lo malo, es allí cuando Dios es amplio en perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Te agradecemos, Señor, la reflexión de tu palabra en esta mañana. Padre Celestial, en lo macro vemos que el comportamiento del género humano ha sido malo, Señor, en administrar el hábitat que tú le entregaste. Y vemos incendios, vemos terremotos, vemos inundaciones, vemos, Señor, sequías, vemos movimientos migratorios, vemos, Señor, hambre, vemos situaciones de pobreza y de extrema pobreza. Señor, eso ocurre y está ocurriendo en el mundo hoy. Pero también, Señor, tenemos que mirar nuestra propia vida, cómo la hemos dirigido, qué decisiones hemos tomado, qué semillas hemos sembrado, Señor, qué es lo que esperamos cosechar. Señor, este es un buen momento para decirte, aquí estamos, Señor, reconozco que me he equivocado, reconozco que te he ofendido, reconozco que he vivido lejos de ti, o que te he marginado, Señor, no permitiendo que tú dirijas mi vida. Aquí estoy, Señor, agradecido por la oportunidad que me das de esta palabra de alerta que el profeta Isaías en este capítulo nos ha mostrado. Señor, es como una radiografía del tiempo que estamos viviendo. Yo te ruego, Señor, que nosotros seamos de aquellos que contribuyen, de aquellos que aportan, de aquellos que toman la decisión de ser sal y luz en la sociedad en que vivimos. Te ruego, Señor, que tomes a cada uno de tus hijos, de tus hijas, cada persona que está en este lugar, en esta mañana, y tú les sostengas de tu mano. Tal vez han vivido realidades difíciles, situaciones adversas, circunstancias, Señor, dolorosas, pero tú les trajiste en esta mañana para decirle, yo estoy contigo, yo te amo, yo te traje a este lugar, yo quiero que tú me entregues mi vida para hacer de tu vida una vida mejor. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre